Entonces, vamos a partir con la reflexión. Acabo de ver que se contó Nicole Gross, profesora de matemática. Vamos a partir entonces con esta actividad. Lo primero es presentarles a los expositores. Eh, Tenemos 3 expositores acá, 2 profesores y una profesora. ¿Ya? Aquí los profesores, bueno, comentar un poco de infidencia porque el profesor Roberto Reynoso fue mi profesor jefe de carrera con el que yo estudié. Él me hizo clase a mí en la universidad. La Nicole fue mi compañera de universidad. Leandro nos conocemos a través de las redes sociales, tiene un canal de YouTube igual que es bastante interesante de revisar, chiquillos. Yo he compartido sus videos a través del Instagram que ustedes me siguen. Así que, eh, profesor Roberto, la señorita Nicole, ¿cierto? Y don Leandro nos van a acompañar hoy día. En esta primera parte que tenemos preparada para ustedes, la profesora Nicole nos va ¿cierto? A comentar su visión acerca de una pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos aprendiendo y enseñando matemáticas, que es, eh, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo poder enfocarlo? ¿Por qué aprender matemática? Una pregunta bastante amplia, pero que la queremos, ¿cierto?, llevar a algo concreto hoy para que ustedes, ¿cierto?, entiendan esto, que están recién formándose, ¿cierto? Y que tengan una visión un poco más grande de la que a lo mejor tienen hasta ahora. Es importante que ustedes, ¿cierto?, tengan esta visión nueva, ¿cierto?, esta visión que les permita, ¿cierto?, darle un poco más sentido al aprendizaje que tienen cada día, ¿cierto?, con nosotros, con el profesor Edward, ¿cierto? Así que, Nicole, te dejo para que saludes a los chiquillos y luego, ¿cierto?, nos comentes tu visión acerca de esta pregunta que es bastante interesante que analicemos hoy día. No sé si necesitas que te deje como para que comparta algo. ¿Vas a compartir algo? No te escucho, Nicole. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Buenos días a todos, a los alumnos, profesores. Gracias, profesor Manuel, por invitarme. Estoy agradecida. Bueno, me presento un poquito primero. Yo soy la profesora Nicole Gross. Como dijo Manuel, fuimos compañeros en la universidad. También fui alumna del profesor Reynoso. Yo trabajo en la escuela de Grumet en estos momentos. Estoy aquí en la isla Quiriquina. Trabajo acá. El contexto es muy diferente, pero he trabajado en otros colegios antes, en otros tipos de colegios, y me gusta mucho lo que hago. Me gusta la pedagogía y las matemáticas por sobre todo, y por eso siempre surge la duda entre los alumnos: ¿para qué me sirve esto? ¿Esto me sirve para comprar el pan? En realidad las matemáticas sirven para todo. Y en este contexto de pandemia, más aún. ¿Por qué? Yo voy a citar a una española, Clara Grima se llama, es una docente investigadora de matemáticas y divulgadora de la ciencia, que fue entrevistada hace poco por la BBC, en cual preguntan cuáles son las incidencias de la matemática en este tiempo de COVID. Y para todo, de hecho dice, todo lo que importa y todo lo que preocupa como el COVID se puede explicar con matemáticas. Gracias a las matemáticas hoy en día tenemos un modelo que puede predecir cómo se va a comportar la epidemia. Es un ejemplo claro. Son funciones, son gráficas, los porcentajes, las probabilidades, todo eso tiene que ver con matemáticas. Y si lo sabemos, aunque sea un poco, podemos entender lo que nos están diciendo en las noticias, lo que nos están diciendo en las redes sociales, etc. Entonces sí, las matemáticas importan, y por sobre todas las cosas que nos enseñaron desde chicos, que la matemática ayuda a abrir un poco el cerebro, a resolver problemas de la vida diaria, que eso principalmente es el objetivo de las matemáticas. Ahora también las matemáticas son entretenidas si es que lo vemos por el lado, y dependen también mucho de nosotros los docentes cómo la planteamos en los colegios. Pero sí, realmente las matemáticas están en todo, en absolutamente todo lo que podemos ver. Eso por el tema de la epidemia.
Tiene que ver mucho también con los porcentajes que vemos al día a día, de los contagiados, de los posibles contagiados. ¿Cómo pueden saber cuántos contagiados van a haber en un mes? Gracias a las matemáticas y los porcentajes, las curvas, las gráficas. Eso es por el lado de la pandemia. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, algo que aportar los profesores. Sí, Nicole, tú nos hablabas, ¿cierto?, acerca de los gráficos, ¿cierto?, de las curvas, de los porcentajes. No sé si a los chiquillos les llama la atención, por ejemplo, que es muy común ahora en las noticias que aparece cada día gráficos, aparecen tablas de frecuencia, aparecen muchas tablas de frecuencia explicando, ¿cierto?, por ejemplo, los casos que tenemos por COVID por ciudad. No sé si a ti te parece adecuado, por ejemplo, hacer clases con respecto a esa información. ¿Te parece a ti? O sea, podría mantener un poco la discusión acerca de sería como un ejemplo importante en la clase. ¿Tú lo usarías, por ejemplo, como un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo dentro de tus clases? ¿Tú lo has usado dentro de tus clases? Por supuesto, aquí tenemos una estructura bastante marcada con lo que son las matemáticas en la escuela, pero dentro de los problemas que podemos plantear está lo del COVID y las tablas de frecuencia, por sobre todo, que ahora en el colegio se ve, si no me equivoco, desde séptimo básico y ayuda a entender un poco más porque es contextualizable. ¿Y qué es esto? Es llevarlo a la realidad, es una realidad que pasa día a día. Entonces, usarlo como ejemplo es importante para que los chicos, ustedes comprendan de qué estamos hablando, porque es algo real. Muchas gracias, Nicole. No sé si alguno de los estudiantes que está acá conectado tiene alguna duda, alguna consulta con lo que está conversando la profesora Nicole. Si alguien quiere intervenir, no hay ningún problema, ¿ya? Puede intervenir también a través del chat o pueden activar ciertos sus micrófonos para poder hablar. Totalmente invitados a participar de esta conversación, chiquillos, que de todas maneras, ¿cierto?, va a nutrir a ustedes con otra visión, con otros profesores, para que conozcan otras realidades, ¿cierto? La profesora Nicole trabaja en un contexto distinto al que trabajamos, por ejemplo, Eduard y yo, que estamos, ¿cierto?, con ustedes, en otro contexto. Entonces, su visión también, ¿cierto?, nos empapa, ¿cierto?, de esto que queremos responder. No sé si tienen alguna duda, chiquillos. Yo sé que es difícil hablar, que nos ha costado bastante poder, ¿cierto?, generar este diálogo, ¿cierto?, a través de estos medios, pero si alguno de ustedes en algún momento tiene alguna duda, puede hacerlo a través del chat, no hay ningún problema, o puede activar su micrófono. Yo por lo menos he entendido, por ahora. Por el momento yo no tengo ninguna duda. Gracias. Ya, vamos a continuar entonces con nuestro segundo invitado, nuestro segundo experto. Él es don Leandro, es ingeniero civil de la Universidad del Biobío y también es estudiante del magíster en matemática de la misma universidad. Él hace clases en la misma universidad, entonces tiene una visión distinta, es otra visión que nos permite, ¿cierto?, también empaparnos de esta respuesta que a lo mejor parece muy redundante, pero esta pregunta que cada vez es muy potente en la sala, siempre nos preguntan, ¿y para qué sirve esto? Como nos explicaba la profesora Nicole. Entonces los dejo con don Leandro. No sé si, Leandro, ¿quieres que te deje como anfitrión para compartir algo? Sí, por favor. No sé si Ya, se escucha bien. Creo que mi internet anda un poco mal, así que no sé si se escucha bien, si me pueden confirmar. sí, todo bien. Sí, Ya, se escucha Ya, bien. ahí está Leandro. ya, gracias. Bueno, mi nombre es Leandro Garcés, como decía el profesor Manuel. Soy ingeniero civil industrial de la Universidad del Biobío. Estudio el magíster en matemática de la Universidad del Biobío también, y mi área son las ecuaciones diferenciales y los sistemas dinámicos. Ya yo me voy a especializar en el movimiento de cuerpos celestes, y que tiene que ver más bien con la trayectoria y cómo resolver algunos problemas, por ejemplo, de atracción de cuerpos en el espacio y todo eso. Pero hoy día vamos a hablar de la matemática cotidiana, ¿cierto? De esa gran pregunta que surge: profe, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿De qué me va a servir? ¿Cómo yo voy a ir a comprar con una ecuación PAM, por ejemplo?
¿Ya? La matemática en realidad está bastante más presente en nuestra vida cotidiana y sobre todo cuando nosotros somos adultos. Ya aquí las personas que estamos exponiendo, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta cuando ya tenemos que controlar las cuentas de nuestras casas, ¿cierto? O pagar algún tipo de cuota, qué sé yo, cuando tenemos que comprar algo. Entonces, chicos y chicas, ustedes también se van a ver en esa situación cuando crezcan y, y se van a dar cuenta de que realmente necesitamos la matemática para poder realizarla en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿algunos de nosotros realmente sabemos calcular una cuota? ¿Cuánto debemos pagar si queremos comprar una cosa en cuotas o pedir un préstamo o adquirir un crédito hipotecario o automotriz? ¿Sabemos realmente que si esa es la cuota correcta que nos arroja el sistema cuando uno quiere pagar según la tasa de interés que se nos cobre? Entonces, claro, nadie quizás va a ir a comprar con una ecuación cuadrática un negocio, ¿cierto? O con una ecuación de primer grado, ¿ya? Pero sí vamos a necesitar estos conocimientos para poder desenvolvernos en el día a día, sobre todo en un mundo que es globalizado y en donde las finanzas hoy en día están más presentes que nunca y, por ejemplo, lo podemos ver incluso en temas del contexto actual como el tema de las pensiones, si nuestro fondo renta o no renta, cuando ustedes comiencen a trabajar y en qué me afecta eso a mí como trabajador, por ejemplo, como una persona que en el futuro me voy a jubilar. Entonces yo aquí les voy a compartir pantalla. A ver, denme un segundo, por favor. Para mostrarle un poquito algo que tengo. Y aquí vamos a enseñar un poquito de matemática financiera, ya una pequeña pincelada. Ya, bueno, no sé si pueden ver ahí mi pantalla, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos una oferta más o menos de un banco del mercado, ¿cierto? Bien conocido. Y ahí podemos ver que se nos ofrece una tasa preferencial, un descuento, ¿cierto? Para un monto con unas cuotas. Tenemos ahí un número de cuotas determinado. ¿Ya? Y entonces, si tenemos una tasa de interés, ¿cuál es realmente la cuota que nosotros vamos a tener que pagar? ¿Sabemos realmente, nosotros como adultos sabemos calcular eso? Muchas personas no. A pesar de que hoy en día tenemos 11 millones de personas que están endeudadas, ya o sea que han pedido un préstamo, han sacado una cuota y considerando que nosotros somos 18 millones de personas en Chile, ¿ya? 18,5. Entonces, vamos a ver. Esa es la cuota que realmente debo pagar cuando ustedes pregunten o cuando sus padres pregunten. ¿Cómo puedo corroborar que realmente esa es la cuota? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a pedir, vamos a tener aquí un escenario, vamos a pedir un préstamo por una determinada cantidad de dinero, ¿cierto? Y nosotros vamos a pagar este préstamo en cuotas iguales durante un periodo determinado de, por ejemplo, 6 meses. ¿Ya? Así es como se escribe esto. Bien, esto se llama anualidad y este es el valor presente que yo estoy solicitando. ¿Ok? Entonces, si usted quiere calcular la anualidad, es decir, la cuota que quiere pagar una tasa de interés determinada, por ejemplo, generalmente en el retail nos ofrece una tasa de interés del 3% mensual, ya usted tiene que considerar el número de periodos, que va a estar dado por n, en este caso sería 6 periodos, y supongamos una tasa de 3%. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos solicitar un monto determinado P, un monto determinado P, vamos a tener que pagar como anualidad ese monto multiplicado por un factor que va a estar dado por 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos veces el periodo y todo eso partido por la tasa de interés. ¿Ya? En este caso, entonces, el 3% corresponde a 0,03, ¿cierto? Porque lo dividimos por 100 y luego reemplazamos. Entonces, por ejemplo, si usted quiere pedir 100.000 pesos, pone los 100.000 pesos ahí y lo multiplica por el 1 menos 1 más 0,03, que es nuestra tasa de interés, menos 6, que corresponde a los 6 periodos, que serían las 6 cuotas que yo quiero pagar, ¿cierto? Y todo eso partido por el 0,03.
Entonces, ponemos esto en la calculadora y ya nos va a dar el monto en cuotas que nosotros necesitamos o queremos pagar aquí, que va a corresponder a la anualidad. Entonces, cuando ustedes vean a sus papás, los chicos que son de séptimo más pequeños, ¿cierto? Y los que ya van a entrar al mundo universitario, que son los de tercero y cuarto, que no sé si están acá, les preguntan, ¿a cuántas cuotas sacamos, por ejemplo, el crédito del auto? ¿Cuál es la tasa de interés del crédito del auto? Y ahí ustedes van a poder ver cuánto es lo que tienen que pagar sus padres si en realidad el sistema nos arroja si eso es o no es lo que corresponde. Entonces, igual nos sirve para prevenirnos de que se nos estafe, por ejemplo, o hay un error en el sistema. Los sistemas igual suelen tener errores y podemos corregirlo a través de eso. Entonces, es importante manejar este tipo de información, sobre todo en las finanzas, porque es algo que a nosotros nos afecta de manera transversal. No solamente cuando pedimos un préstamo, sino cuando podemos ver o medir el costo de la vida, por ejemplo, a través de la inflación, el IPC, o si queremos invertir en UEFs, o ese tipo de cosas. Entonces, claro, quizás uno no va a ir a comprar con esto 1 kilo de pan, ¿ya? Pero cuando nos interesemos en comprar un departamento, una casa, un auto, quizás sí lo vamos a necesitar. Ahora, otra cosa, muchas personas o ustedes que son chicos y chicas que son buenos en matemáticas, estarán pensando quizás más adelante en estudiar una carrera que esté asociada a la ingeniería, por ejemplo. Algunos quieren ser ingenieros civiles, constructores, ingenieros electrónicos, ¿cierto? O en automatización quieren gustar los robots y ese tipo de cosas. Entonces, es importante saber que si bien cuando uno entra al trabajo y está en el mundo de la ingeniería, no se enfrenta con las cosas que ven en cálculo, en álgebra o en ese tipo de asignaturas en el mundo laboral, ¿ya? Sin embargo, el, el mundo laboral nos exige enfrentarnos a problemáticas y tratar de resolver esas problemáticas a través de diversas soluciones. Entonces, la matemática eso es lo que logra, eso es lo que nos hace ejercitar, el cómo buscar distintas soluciones para un problema determinado. Los ejercicios de matemática no se pueden resolver todos de la misma forma, o no tienen una sola forma de resolverse, hay distintas formas, unas más cortas, otras más largas, unas con más detalle, unas más elegantes, otras no tanto, ¿cierto? Pero nosotros podemos ir buscando alternativas para resolver un ejercicio y llegar al mismo resultado. Entonces eso hace que nuestro cerebro se ponga en distintos contextos y diga, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cómo busco el resto? Y así puedo ir generando instancias para poder resolver diversos problemas que me van a afectar no solamente en el mundo laboral, sino que también en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, como decía la profesora adelante, nos abre un poco la mente, ¿cierto? El pensamiento lógico hace que nosotros estemos más despiertos y podamos resolver algunos tipos de problemática de distintas formas. ¿Ya? Y en ese contexto también quiero conversarle en el tema de salud, ya que se abordó el tema del coronavirus, ¿cierto? Que la matemática también ayuda para prevenir algunas enfermedades. Hace aproximadamente 30 años atrás, el Alzheimer era la 10ª causa de muerte en nuestro país. Hoy en día es la 5ª, ¿ya? Y se pronostica que en un par de años más van a haber el doble de enfermos de Alzheimer en el mundo, ¿ya? Y la matemática principalmente ayuda también a reducir los efectos de esta enfermedad o también a prevenirla. Bueno, hay distintos factores que la generan. Están los factores genéticos, están también los factores, hay otros factores que no se conocen, pero sí sabemos que el pensamiento lógico, el entrenar la mente, nos ayuda a prevenir estas enfermedades. En este corto tiempo quizá ustedes han visto el video de la bailarina, ¿cierto?, que despierta con la música, que es muy bonito, es muy emocionante, y podemos darnos cuenta que a través de estas cosas, de lo que nosotros podemos aprender, de buscarle una solución a un problema, pues estamos entrenando nuestra mente y haciendo que el proceso de envejecimiento de nuestro cerebro se haga un poquito más lento, ¿ya? Y que podamos prevenir estas enfermedades que a veces no nos afectan tanto a nosotros cuando las adquirimos, sino que afectan a el resto de las personas y a nuestros seres queridos, ¿cierto? Así que la matemática en sí tiene muchas utilidades, ¿cierto? Tiene muchos beneficios que nos van a servir a todos y bueno, no por nada es
el pensamiento lógico, ¿cierto?, de una de las inteligencias predominantes durante los últimos 400 años. Así que yo los insto a sigan en este camino y los felicito y que, bueno, vamos a intentar de potenciar, ¿cierto?, como docentes, todas sus habilidades. Y también les voy a dejar una invitación. Vamos aquí a... Bueno, este es mi canal de YouTube. No sé si ahí se... Sí, bueno, esta es la cuenta de Instagram de mi canal de YouTube. Yo generalmente me especializo en el área universitaria. Aquí pueden ver ecuaciones diferenciales, algunas curiosidades, ¿cierto? Me gusta mucho ensalzar el rol de la mujer en las ciencias matemáticas, ¿cierto? Partiendo desde Hipatía hacia adelante hasta Kovalevskaya, como pueden ver ustedes. Y últimamente, como ya se viene la PTU, la PDT, ¿cierto? La prueba de admisión universitaria, estoy generando los Reels, ¿ya? Que son videos cortos de ejercicio de matemática, ¿ya? Entonces duran 30 segundos, no tienen voz, no tienen audio porque no son como un tutorial, pero si ustedes no lo entendieron, lo pueden ver de nuevo, incluso si tienen la última actualización de Instagram se puede pausar, entonces ahí para que ustedes puedan seguirlo, yo voy a estar subiendo todos los días estos Reels, y si ya ustedes entran a ingeniería o algo así, pueden ver mi canal de YouTube, en donde ahí tengo predominantemente ecuaciones diferenciales y cálculo integral, que es un tipo de matemática más avanzada, pero que ahí ustedes van a ver que igual nos sirve mucho para calcular algunos tipos de cosas que cuando no está en la básica principalmente o en la media piensa que no se puede hacer. Ya, así que eso, pues mucho ánimo y... Ah, y se me olvidó decir que yo, al igual que la mayoría de ustedes, soy lotino, así que también conozco la realidad de nuestra comuna y sé lo que a veces, lo difícil que a veces es tratar de surgir un poco en el sentido del apoyo académico que uno puede necesitar. Y en ese aspecto, eso igual se me olvida, yo voy a lanzar un preuniversitario de matemática el otro año, así que también ahí con el profesor Manuel vamos a coordinar unas becas para los mejores y mejores alumnas, ¿ya? Para que obviamente puedan tener todas las herramientas para dar una buena PSU, PDT o como se llame, ¿cierto? Así que eso, chicos, chicas, muchas gracias por la invitación y espero que les vaya súper, súper bien. Muchas gracias, profesor Leandro, por su intervención, bastante interesante, nos habló de todo un poco, ¿cierto? Hablaba, ¿cierto?, de lo importante de saber matemática para el mundo financiero. Nosotros tuvimos hace poquito, la enseñanza media tuvo un curso de matemática financiera, ¿cierto?, que pude hacer el contacto con unas entidades, ¿cierto?, del Banco BCI que nos vino a hacer un taller. Tuvimos 3 o 4 clases con eso, así que nos sirve igual para complementar ese taller que tuvimos con la enseñanza media. Leandro también nos hablaba acerca de su canal, ¿cierto? De lo importante que es la matemática, por ejemplo, en la enfermedad, etcétera. Bastante interesante, profesor Leandro. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar ¿cierto?, con nuestro tercer expositor, el profesor don Roberto Reynoso, que nos va a comentar acerca, ¿cierto?, de esta pregunta que estamos respondiendo en este plenario. No sé si necesita que lo deje como anfitrión para que pueda proyectar algo. No, no, Manuel, no es necesario. Ya. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un gusto, un placer la invitación de Manuel, un gusto el poder estar compartiendo con Manuel, con Nicole especialmente, con Leandro y con todos y cada uno de ustedes. Como antecedentes generales de quién soy, mi formación inicial es de profesor de matemática, después me he ido especializando en el ámbito de la didáctica de la matemática y hace algunos años, me he dedicado o he estado trabajando en el ámbito de la formación de profesores de matemática, donde tuve el gusto de conocer a Manuel y a Nicole, quienes actualmente son mis colegas.
Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la formación de profesores, abordé la pregunta que se hizo en el sentido de por qué aprender matemática en el siglo XXI. Como primera reflexión, parto de la base de que la pregunta, el por qué aprender matemática, debería ir acompañada de una pregunta que es su simétrica, su alternativa, o desde una perspectiva distinta, y que no necesariamente va a tener la misma respuesta, que es el ¿para qué enseñamos matemática? La respuesta a la primera pregunta tiene una perspectiva más desde el individuo que aprende, desde el estudiante, y puede tener un carácter utópico, que es que normalmente los docentes señalamos y que en general como sociedad le damos prioridad, y que se refiere a los anhelos y deseos que esperamos logre cada una de las personas que transita por el sistema escolar. Y cómo estos aprendizajes que debería incorporar a su acervo se reflejan en el conjunto de la sociedad. Así, me he escuchado y normalmente se nos señala que la matemática contribuye a la formación crítica de las personas, a que sean personas racionales, con capacidad de comunicar y entender información expresada en los códigos matemáticos, que poseen habilidades y los recursos pertinentes para resolver problemas. Eso si uno busca y cuando pensamos en la matemática o en el aprender matemática. Pero en cambio, la segunda pregunta, el ¿para qué enseñamos matemática? Y en el cual se definen las metas, los contenidos, las habilidades y las actitudes que se deben fomentar en el proceso institucional de aprendizaje, que es lo que orienta en el fondo el sistema educativo en el ámbito de la educación matemática. Si bien en varios aspectos ambas declaraciones van a coincidir, especialmente en los fines, hay algunos aspectos que pueden tener algunos matices o algunas diferencias desde el punto de vista de los énfasis. El conocimiento matemático como recurso de progreso social, pues este conocimiento nos otorga las herramientas que son necesarias, y como ya lo han señalado mis colegas, estas herramientas necesarias a los individuos para incorporarse a este mundo productivo desde los distintos niveles de especialización. Es en sí una de las principales metas que tenemos como sistema educativo: estudiar matemáticas para que nos permita adquirir una profesión o nos permita incorporarnos con una alfabetización básica al sistema productivo, al sistema social. Saber matemática, entonces, nos permite comprender la información en distintos ámbitos de la vida, en el comercio, en lo laboral, en el hogar, etc. Disponer de esta alfabetización matemática básica es vital para que cada uno de nosotros nos podamos desenvolver en las distintas áreas de nuestra vida. Y en eso estamos todos de acuerdo, y en eso, sin lugar a duda, es valioso y es necesario. Pero también tenemos que pensar que aprender matemática fortalece a una sociedad desde el punto de vista del espíritu democrático que dicha sociedad manifiesta. Imagino que a muchos le llamará la atención y posiblemente no vean mucho el vínculo entre la matemática y una sociedad democrática. Normalmente hacemos el énfasis en que la matemática nos permite comprender, utilizar y desenvolvernos en la vida, pero no hacemos énfasis en cómo desde la matemática, desde el conocimiento matemático,
podemos fortalecer un sistema social, un sistema democrático. En este sentido, cito a la investigadora Paola Valero, que es investigadora de la Universidad de Aalborg de Dinamarca, y ella señala que las matemáticas no son un conjunto neutro, sino que son un conocimiento del cual los seres humanos hacen uso en diversas situaciones de la vida social para comprender y promover una visión determinada de mundo. Es decir, la matemática, sin lugar a duda, influye en cómo las personas interpretan, comprenden y proyectan la sociedad. Lo anterior hace referencia a que en el aula de matemática se debe poner en acción lo que denominamos la actividad matemática. ¿Qué implica esto? Implica el conjunto de procesos de búsqueda, tanto de procedimientos y soluciones. Es necesario y que en este proceso de resolver un problema se tiene que fomentar la argumentación, la contrastación y la validación de soluciones. Quizás el objetivo de la matemática o de la enseñanza de la matemática no tiene el foco en el resultado. El aprender matemática se desarrolla en el proceso de cómo llegamos a tal resultado. Los estudiantes deben hacer natural en su vida la existencia de las diferencias y que surgen en este camino de buscar una solución. Deben valorar dicha diferencia, pues la riqueza del conocimiento radica en el interés común que tienen las personas por lograr encontrar una verdad. Valorar la necesidad que existan diferentes visiones o miradas para abordar la resolución de un problema y que esa diferencia, en lugar de debilitar los procesos de resolución, los nutre, los fortalece, pues estas diferencias permiten ampliar todas las miradas y hacer visible elementos que podrían estar ocultos y que surgen en la medida que nos relacionamos y planteamos nuestras miradas. Estas diferencias en este camino van nutriendo la búsqueda de soluciones y se transfieren directamente a la construcción de una sociedad democrática. Así, el desarrollo de las habilidades consideradas como habilidades del pensamiento matemático, siendo los contenidos asociados el medio para el desarrollo de estas habilidades. Pues la matemática es más que una técnica, es el reflejo del espíritu del hombre de superar permanentemente sus capacidades y construir. Ser matemática es más que resolver, comprender una situación, despejarla y modelarla, y encontrar o dar una o varias alternativas a solución. Entonces, podríamos decir que el pensamiento matemático comprende que el conocimiento se logra a partir de las múltiples miradas por medio de la argumentación lógica y racional, muchos en el cual esto no es acaso. Lo mismo
que se requiere para construir una sociedad en la cual respetemos, aprendamos que para construir una sociedad democrática es necesaria la concurrencia de todos los miembros de la sociedad, en el cual la argumentación y no la fuerza es la que determina y conduce nuestras relaciones. Desde esta perspectiva, mi planteamiento para ustedes es que la matemática va más allá de resolver una ecuación, va más allá y no va más allá de la herramienta que necesitamos para desenvolvernos en las vidas. Y con esto no estoy diciendo que esa mirada de la matemática práctica, no sea necesaria, por el contrario, es necesaria. Debemos tener una alfabetización y una capacidad de conocimiento matemático que nos permita lograr una profesión y desarrollarnos y resolver problemas cotidianos. Pero la meta también principal del conocimiento y de la enseñanza de la matemática va enfocada hacia el cómo construimos y aportamos a una sociedad desde el punto de vista de establecer una forma de comunicarnos, una forma de relacionarnos en el cual el elemento básico es la argumentación y el entendimiento que la diversidad de miradas y de alternativas contribuyen y son necesarias para el logro de la solución óptima a cada uno de los problemas que enfrentamos y que no necesariamente van a ser directa o exclusivamente del ámbito de la matemática. Esa es mi respuesta o mi reflexión respecto a la pregunta de por qué aprendemos y en particular pregunta o respuesta hacia los profesores, ¿por qué enseñamos matemáticas? Espero que mi reflexión, más que una respuesta para cada uno de ustedes, sea una instancia de cuestionarse, de preguntarse y de ampliar la mirada de lo que es el pensamiento matemático. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Roberto, por su interesante reflexión acerca de entender, ¿cierto?, la matemática desde el punto de vista, cierto, reflexivo, de una perspectiva, ¿cierto?, basándose en una investigadora, ¿cierto?, que nos hablaba acerca de lo importante que era como conocimiento transversal, un conocimiento neutro, nos hablaba citando, ¿cierto?, a lo que nos decía el profesor. Además de todo eso, ¿cierto? Articulando, ¿cierto? Con lo que tenemos que hacer los profesores para llegar a ustedes, la importancia, ¿cierto? De la segunda pregunta que nos entrega el profesor Roberto, nos dice, ¿para qué enseñamos matemática? Una cosa es para qué está la matemática, otra cosa es para qué la enseñamos, y él nos inducía, ¿cierto?, a que la matemática está, ¿cierto?, si bien es cierto, para poder lograr nuestras metas personales, también tenemos que, ¿cierto?, contribuir a una sociedad, y él nos hablaba en particular de una sociedad democrática. Bastante interesante ese término, ya que estamos viviendo diferentes situaciones, tanto políticas y sociales, hoy en día, y voy a hacer como un resumen de lo que nos dijo también Nicole, que aporta a la idea que nos da el profesor Roberto, que nos dice que para poder entender las noticias, algo muy básico que nos planteaba Nicole, que eso es muy relevante, chiquillos. Tenemos que tener esa alfabetización matemática que nos explicaba el profesor Roberto, y Nicole nos decía, pero es para entender las noticias, algo muy, muy básico, y quizás también lo que nos decía Leandro, el profesor Leandro, que nos sirve también para ampliar nuestra mente, para poder, ¿cierto?, generar esta visión crítica ¿cierto?, de la vida, de la sociedad, y por eso es importante, chiquillos. Mira, ustedes están recién partiendo en una vida que a lo mejor se ha vuelto un poco más compleja de lo que
pensábamos, ¿cierto? Estamos viviendo una situación que a lo mejor nos hace estar distantes, pero a la vez también tan cerca, porque necesitamos estar cerca uno del otro. Y a veces uno de los medios quizás es la matemática. Si la matemática no tenemos el computador que estamos teniendo al frente, ¿cierto? No tenemos el celular, no tendríamos el wifi, no tendríamos como los medios. Entonces es importante que ustedes se empapen, ¿cierto? De esta idea de por qué estudiar matemática cuando nosotros le estamos enseñando con el profesor Eduard matemática, entiendan de que más allá, ¿cierto? De una ecuación, de una fracción o de algo que tenga que relacionado con geometría, eh, aquí son los intereses propios de ustedes para la contribución hacia la sociedad, para la construcción de un nuevo conocimiento que en ustedes estamos, ¿cierto? Generando esta esperanza, ¿cierto? Esta esperanza. Ustedes son los nuevos, ¿cierto? Encargados de transmitir este conocimiento, que es la segunda pregunta que nos entrega el profesor Roberto: ¿para qué enseñamos? Y también yo le quiero dar una respuesta a eso, es para mantener, ¿cierto? Y contribuir y generar un nuevo conocimiento. Nosotros enseñamos matemática para que ustedes tengan esas herramientas y luego ustedes le entreguen, es cierto, esa herramienta a la siguiente generación. Y así vamos manteniendo nuestra cultura, nuestra sociedad, vamos manteniendo nuestro legado y sobre todo nuestro legado matemático, que es muy importante, chiquillos. ¿Ya? Nosotros lo que le enseñamos, por ejemplo, las fracciones, las probabilidades, eso está creado desde hace miles de años. Por ejemplo, las fracciones tienen miles de años, el conocimiento probabilístico nace, ¿cierto?, desde el azar, del juego, o sea, y han pasado cientos de años enseñando lo mismo. Entonces, ese legado es a través de la pregunta que nos entrega el profesor, que es, ¿cierto?, ¿para qué enseñamos matemáticas? Y bien, chiquillos, con esta intervención de estos tres expertos, no sé si Eduard quiere decir algo, quiere comentar algo de lo que estamos, de lo que se habló hoy día. Hola, sí, primero que nada, cierto, darle las gracias a los expositores, gracias por acercarse el día de hoy y estar con nuestros estudiantes. También me hace mucha lógica lo que hablaba el profesor Roberto Reynoso, ¿cierto? Que tenía que ver la matemática, ¿qué tiene que ver con nuestra democracia? ¿Qué tiene que ver con no solamente el área cuantitativa, ¿cierto? Matemática no solamente lo usamos en el área cuantitativa, sino que en el resto de lo que hacemos el día a día. Así es que invitar a los chicos más que nada a tomar esa reflexión, porque veo aquí que tengo estudiantes que muchas veces me han dicho, pero profe, ¿y esto para qué me sirve? ¿Con qué fin? O sea, ¿de qué me sirve aprender esto? Y bueno, la verdad es que, como tú dices, Manuel, ¿cierto? La matemática en sí nos sirve para todo aspecto de la vida diaria y tenemos que quedarnos con lo más fundamental de esto, que es, ¿cierto? Cuando nosotros enseñamos matemática, primero le enseñamos el algoritmo y después nos vamos de inmediato a la resolución de problemas. Y eso es así no porque tengamos que hacerlo, ¿cierto? Sino que porque la matemática en sí la ocupamos en la vida cotidiana para la resolución de problemas. Entonces es importante que nosotros como profesores, luego de que enseñamos un algoritmo básico como la suma, vayamos de inmediato a la resolución de problemas, porque los chicos se van a enfrentar durante el resto de su vida a resolver problemas con los datos que tengan, problemas que no necesariamente tienen que ver con algo cuantitativo, puede ser cualitativo, pero aún así, ¿cierto? Deben tomar los datos y darle la mejor solución posible. Y eso se logra gracias a la matemática, gracias a todo el ensayo que han tenido en su vida. Y igual como decía el profesor Leandro Garcés, invitar a los chicos a que no tengan miedo, ¿cierto?, con la matemática, porque van a seguir una carrera a lo mejor en un futuro universitaria, y que no los detenga el miedo a las matemáticas, porque no siempre las van a estar ocupando, ¿ya? Pero siempre van a estar reflexionando a partir de ellas. Así que muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los estudiantes igual por mantenerse en un modo de respeto y escuchar atentamente a todos los expositores. Eso. Gracias, profesor Manuel, igual. Ya, chiquillos. Entonces, con esto damos por finalizado esta actividad de hoy.
Le doy gracias a los expositores por su participación activa, sus reflexiones, que este conocimiento también empaque a los estudiantes. Muchas gracias por su asistencia. Y gracias a todos los chiquillos que se conectaron hoy día, ¿no? A los de enseñanza media, a los de séptimo, a los de octavo. Veo algunos de media, veo algunos de segundo medio, entonces les doy gracias por estar conectados, es cierto, por mantener el respeto, por lo que decía el profesor Eduardo. Y nos estamos viendo hoy día a las 11:30 para la primera final de categoría séptimo y octavo. Vamos a estar con el profesor Edward trabajando en esa categoría. Vamos a dar los detalles cuando se conecten a las 11:30. El profesor Edward conoce los finalistas y vamos a estar, ¿cierto?, a las 11:30 con esa final. Y luego, a las 1 de la tarde, vamos a estar con la final de enseñanza media. Veo algunos finalistas de enseñanza media, así que los espero a la 1:30. Vamos a trabajar a través de vía Zoom en este mismo link. Así que eso, chiquillos. Los doy por despedido y muchas gracias por la participación a todos. Gracias, profesor, por la invitación. Que les vaya bien, éxito. Muchas gracias, chao. Chao, chiquillos. Chao, profesores. Chao, que estén Chao. bien. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias por que les vaya muy bien. Chao, chao.